Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Sabemos que simplemente, Señor, somos instrumentos para compartir la palabra. Y rogamos que sea la dirección y la guía de tu Espíritu Santo poniendo las palabras que tú quieres hablar en nuestra boca. No permitas que diga cualquier cosa que no esté acorde con tu palabra. Y que esa palabra que tú declaras en esta hora sea para nuestra vida una tremenda bendición. Que podamos vernos a la luz de esa palabra, poder examinar nuestros corazones, hacer las correcciones necesarias y vivir, Señor, para tu gloria. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios es nuestro guía. Dios es nuestro guía. Y para algunos cristianos, esta parte de la guía de Dios es un problema. ¿Por qué un problema? No porque no crean que Dios guía, que Dios habla, que Dios se comunica con el hombre, sino que en sus propias vidas no lo han podido experimentar. Oyen de otros cómo Dios los guía, cómo Dios los orienta, cómo Dios los lleva a tomar decisiones, pero en su propia experiencia no se ve claramente esa dirección. ¿Por qué suceden esas cosas? ¿Por qué no hay esa receptividad de parte de algunos cristianos a esa guía que Dios nos quiere dar? Ahora, tristemente en nuestros días, el conocimiento de Dios se ha minimizado, incluso se ha tergiversado. Hoy en día poco se habla y poco se comparte del señorío de Dios, de la soberanía de Dios, del gobierno de Dios, de la bondad moral de Dios. No se comparte quién es Dios. Y a veces las personas se hacen en sus propias cabezas un Dios que es totalmente alejado, diferente al Dios que se ha revelado a través de las Escrituras y particularmente se ha revelado a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos realmente recibir esa guía o esa dirección de Dios? ¿Cómo lo podemos hacer? Tenemos que tener alguna base, algunos conceptos básicos. Y el primero de ellos es que Dios tiene un plan. Dios es un Dios de planes. Dios ha diseñado un plan general y un plan eterno. Y de la misma manera ha diseñado planes para cada uno de nosotros. Veamos algunos textos en la palabra de Dios. Veamos allá en Efesios capítulo 3, verso 11. Dice la palabra de Dios, dice, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Hay un propósito que es eterno. Hay un propósito que es eterno. Y es un propósito que Dios ha diseñado. Veamos allá atrásito en el capítulo 1, también ahí de Efesios, versos 9 en adelante. Dice, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También en él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Dios siempre ha tenido un plan. Dios es un Dios de planes. Él fue el que ideó el plan para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Él diseñó el plan para pasarlos por el Mar Rojo, para llevarlos a caminar en medio de ese desierto, a guardarlos
En el día con una columna de nube y en la noche con una columna de fuego. Él fue también quien sacó al pueblo de Israel del exilio babilónico, ¿cierto? Y fue quien movió o despertó el corazón de el rey Ciro para que volvieran los que estaban allí esclavos, volvieran los cautivos a edificar el templo en Jerusalén. De igual manera, Dios también tuvo un plan para el Señor Jesucristo. Recuerden que Jesús, vez tras vez, Él decía, yo he venido a hacer la voluntad del Padre. De igual manera también el apóstol Pablo. Él siempre en sus cartas o en algunas de sus cartas se identifica como siervo del Señor por la voluntad de Dios. Tenemos que ser conscientes de que Dios tiene un plan. Pero ahí viene la pregunta. ¿Yo conozco ese plan? O más bien, ¿será que Dios puede o quiere comunicarnos ese plan? ¿Qué piensan ustedes? Dios desde el principio hizo conocer su voluntad a su pueblo. En el Antiguo Testamento, Dios utilizó a hombres, los llamó como profetas y comenzó a mostrarle al pueblo su voluntad a través de la palabra de estos profetas. Y guió al pueblo. La misma situación, Dios, por medio del Espíritu Santo, guía al Señor Jesucristo, guía a Pablo. Y en el libro de los Hechos se registran algunas de esas direcciones precisas. ¿Recuerdan cuando Felipe es llevado por el Señor al encuentro con el eunuco, con el etíope eunuco, allí en el desierto? Una dirección precisa de parte de Dios. Cuando Pedro es guiado y es orientado a que vaya a visitar a Cornelio. Cuando los hermanos allí en Antioquía estaban orando y el Espíritu Santo habla para que Pablo y Bernabé fueran comisionados como enviados, como apóstoles. De igual manera también cuando Pablo y Silas son llamados a compartir la palabra allí en Europa. Cuando el Señor anima a Pablo para que siga su trabajo allí en Corinto. Ahora, todas estas direcciones y estas guías que el Señor ha dado a través, o dio a través de sueños y mensajes verbales, no es lo común. No es lo común. No es lo normal como Dios se comunica, incluso para los mismos apóstoles. Lo que esto nos muestra es que Dios no tiene ninguna dificultad para poder comunicarse con el hombre y para poder dar a conocer su plan, sus propósitos. Ahora, fíjense lo que dice ya el Salmo 32:8. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Te haré entender, te enseñaré. El Señor está diciendo, les voy a mostrar cuál es ese camino. Isaías 58:11, ¿qué dice? Está hablando del pueblo de Israel, que si ese pueblo de Israel se arrepiente y ese pueblo obedece, ¿qué dice la palabra? Jehová te guiará de continuo. Y miremos el Salmo 25, el que leíamos, estábamos orando en esta mañana. Dice que Jehová es bueno, que Jehová es recto. ¿Y qué va a hacer él? Por cuanto es bueno y es recto, va a enseñar a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Verso 12. Él le enseñará el camino que ha de escoger. Y es cierto lo que dice la canción. Dice, los caminos de la vida no son como yo
no son como yo pensaba, no son como yo creía, no son como lo esperaba. Al menos algunas canciones dicen algo de verdad. Nuestros caminos son diferentes a los caminos de Dios. Por eso tenemos que entender y conocer esa dirección divina para que Él nos muestre cuál es el camino en el cual debemos andar. El apóstol Pablo intercedía por sus hermanos en Colosas y el apóstol les decía allá en Colosenses 1:9: por esta razón también nosotros desde el día en que lo supimos no hemos cesado de orar por ustedes. Fíjense lo que pedía el apóstol Pablo para sus hermanos, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. A veces nosotros pedimos otras cosas, ¿no? Señor, no se te olvide que es que quiero cambiarme a una casa más grande, o una más chica, bueno. Pero tenemos que entender qué es lo que Dios quiere. Poder entender cuál es la voluntad de Dios. Y aquí está hablando de su voluntad en toda sabiduría. ¿Qué significa eso de sabiduría? Recuerda que hablamos que Dios es el Dios sabio, ¿cierto? Pero aquí la sabiduría se refiere a tener el conocimiento para ponerlo en acción en determinados momentos. Para que esa acción sea conforme a la voluntad de Dios. Que lo que haga agrade al Señor. Ahora, si alguno tiene falta de sabiduría, como dice Santiago 1:5, pídala al Señor, el cual dará abundantemente a todos y sin reproche, y le será dado. Nada. Y el apóstol Pablo también allá en Romanos 12:2 dice: miren, no se amolden, no se conformen a los pensamientos de este siglo, de este mundo, sino que sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento. ¿Para qué? Cuando nuestro entendimiento es renovado, comenzamos a entender que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Ahora, nosotros como padres humanos guiamos, orientamos a nuestros hijos. Tenemos esa responsabilidad. Ellos están aprendiendo, en muchas cosas son ignorantes, en muchas cosas son incapaces, y nos corresponde a nosotros como padres terrenales dirigir a los hijos que Dios ha puesto a nuestro cuidado. ¿Recuerdan lo que dice Mateo 7:11? Dice: si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas, buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se la pidan? O sea, Dios está como Padre dispuesto a guiarnos, a orientarnos, a mostrarnos el camino. Segunda de Timoteo 3:16 dice que toda escritura es inspirada por Dios, que es útil, ¿cierto? Útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué significa enseñar? ¿Qué significa, mis amados, enseñar? Instruir, ¿cierto? De forma amplia tanto la doctrina, la ética. De eso se trata en cuanto a la voluntad de Dios. Por eso necesitamos conocer su palabra. ¿Qué más dice ese texto? Redarguir. A través de la palabra se corrige lo que está torcido. Dice también que instruir en justicia. Aplicar esa instrucción a nuestras vidas, para que esas vidas se enderezcan, tomen el camino correcto. Y dice que estar preparado para toda buena
obra. O sea, una vida que esté consagrada, dedicada a seguir el camino de Dios. Ahora, como cristianos que hemos nacido de nuevo, tenemos un maestro, tenemos un instructor que se llama el Espíritu Santo. ¿Qué dice Primera de Juan 2:20? Pero ustedes tienen la unción del Santo y todos ustedes lo saben. ¿Qué tenemos como personas nacidas de nuevo? La unción del Santo. Miremos el verso 27 en ese mismo capítulo. En cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Pero así como la unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, y así como les ha enseñado, ustedes permanecen en Él. El Espíritu Santo está siempre dispuesto a guiarnos, mis amados hermanos. Siempre está dispuesto a guiarnos. Recuerden allá en Antioquía, cuando estaban los apóstoles ministrando al Señor, dice, nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. En el concilio también allí que se hizo en Jerusalén. Ahora, ¿por qué Dios quiere dar a conocer su plan? ¿Por qué? Porque Dios quiere mostrar su gloria en nuestra vida. Dios quiere manifestar su gloria en nuestra vida. Y esa gloria de Dios se manifiesta cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios. Dios quiere mostrarnos cuál es el camino por donde debemos andar para que su gloria sea manifestada en nosotros y Él sea exaltado. ¿Estamos, mis amados hermanos? Ahora, tiene que haber una disposición en aquel que quiere ser guiado. El Salmo 119, precisamente, mis hermanos, se habla de esa disposición de la persona para conocer cuál es el camino. Allá en el mismo Salmo dice que lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Tiene que haber una disposición del creyente para recibir la dirección de Dios. Todos ustedes conocen y saben cuál es el Salmo 23, ¿no? Dice la palabra ya a través de David, dice que Él me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. O sea, definitivamente Dios quiere dar guía a sus hijos. La dirección divina quiere darla a todos los cristianos. Pero muchos no la conocen. Muchos no conocen esa dirección divina. Ahora, viene la palabra, bueno, y si no la conocemos, entonces, ¿cómo la podemos recibir? ¿Cómo podemos nosotros obtener y ser guiados por el Señor? En muchas ocasiones se tiene la idea errónea de que la dirección de Dios viene porque alguna palabra que nos den, alguna cosa que nosotros podamos sentir o experimentar. Y no es así, mis amados hermanos. A veces pensamos que es por un impulso interno, ¿cierto? Que no tiene nada que ver con la palabra escrita, con las sagradas escrituras. ¿Y sabe esa idea desde dónde viene? Desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento, cuando los falsos profetas se ponían a decirle al rey lo que les convenía a ellos, mas no lo que Dios estaba hablando.
Hoy en día también lo vemos en algunos tipos de congregaciones donde pasa la gente a hacer fila para que algún ungido, entre comillas, de Dios comience a decirle qué le va a pasar por profecía. Y la gente busca eso. Hermano, esos son los brujos modernos. Gente que están buscando que me digan a ver si me va bien en el negocio, si este es el marido que debo escoger o este es el marido que debo dejar. Y un poco de cosas que no tienen nada que ver, mis amados hermanos, con la escritura de la cual vamos a hablar ahorita más adelante. Y la gente hace colas largas para que el ungido me hable y me diga. Es que ahí sí se siente la unción. ¿Cuál unción, mis amados hermanos? ¿La unción de que le adivinen el futuro? Eso era lo que los falsos profetas hacían. Le decían al oído al rey lo que el rey quería escuchar, mas no la palabra de Dios que venía a ellos. Muy bien. Ahora, como cristianos, hermanos, no debemos caer en ese error. Porque a veces escuchamos, es que en tal lado, mire lo que está pasando y me dijeron esto y se cumplió. Entonces yo voy a mirar a ver qué me dicen. Cómo Dios me habla a través de otras personas. Incluso con decisiones que podríamos llamar, y como lo llama algún autor, decisiones vocacionales. ¿Qué son las decisiones vocacionales? Son decisiones en las cuales tengo varias alternativas, en las cuales puedo yo decidir, escoger. Yo puedo decidir estudiar para ser agrónomo, puedo decidir estudiar para ser odontólogo o para ser ingeniero. Esa es una decisión vocacional. Otra decisión vocacional, ¿con quién me casaré? Ojo, porque hay veces personas que dicen, mire, es que su marido es este o su mujer es esta. O sea, eso no es bíblico, mis amados hermanos. ¿Ah? Eso no es. Decisiones como, vamos a tener otro hijo, es una decisión vocacional. ¿En qué me ocupo? ¿En qué trabajo? Son decisiones vocacionales. ¿Eh? ¿Cómo distribuyo? ¿Cómo administro mi tiempo? ¿Mm? ¿Cómo administro mi tiempo para servir a los demás? Todas esas partes son vocacionales. Y todo eso, todas esas decisiones determinan realmente lo que es nuestra vida y nuestro futuro. Y nos van a ocasionar pues alegrías o tristezas, éxitos o fracasos. ¿Mm? Muy bien. Y a veces pensamos, mis amados hermanos, que este tipo de decisiones son solamente las que tenemos nosotros que tomar. Ahora, con respecto a estas decisiones vocacionales, no vacacionales, sino vocacionales, ¿sí? Pensamos que a veces son situaciones o problemas que pueden ser resueltos. Ya abro la Biblia a ver qué me dice la Biblia con respecto a este problema y ¡prum! Y la abro. Eso no es así, ¿sí? Hay muchas de las decisiones que tenemos que tomar nosotros, como les digo, estas decisiones vocacionales que no están en la palabra del Señor. No puedo yo coger un texto y abrir y Judas se ahorcó y ve y tú haces lo mismo, ¿sí? O sea, eso no es así, no es así. Ahora, Dios ha dado un marco general en su palabra, un marco general. Si yo me salgo de ese marco general, comienzo a tener problemas. Si yo el día en que me voy a casar, pido la dirección del Señor y el Señor, y supuestamente el Señor me dice, sí, esa es, pero resulta que ella no es cristiana. Estoy saltando yo una directriz que da la palabra. No se unan en yugo desigual con los incrédulos. Ay, pero es que lo sentí. En esas cuestiones de enamoramiento y en esas
Y en esos aspectos sexuales, mis amados hermanos, entran a funcionar las hormonas, entran a funcionar el corazón y las emociones, y a veces pensamos que es la dirección de Dios, pero estamos ciegos, ciegos. No tomamos decisiones correctas. Ahora, es importante que nosotros podamos entender que cada una de las decisiones que tomemos siempre van a tener consecuencias. No podemos estar nosotros dirigiéndonos o tomando decisiones todas las veces porque es que una voz interior me lo dijo. Si esa voz interior no está de acuerdo a la palabra de Dios, esa voz interior está fuera de foco, mis amados hermanos. Y en eso se han presentado infinidad de situaciones, mis amados. Y eso no es nuevo. Hay una mujer que se llama Hannah Will, una mujer cuáquera, y ella escribió precisamente con respecto a estas experiencias supuestamente que son de personas muy espirituales que todo lo están preguntando, ¿sí? Entonces dice que cuenta que una mujer todas las mañanas se despertaba y después de consagrar su día al Señor, le preguntaba si debía levantarse o no. Y cuando ya tenía esa voz que le decía sí, levántese, preguntaba si se ponía las medias o si se ponía los zapatos. Por cada prenda que se ponía le preguntaba. Algunas veces recibía la dirección de que pusiera las medias pero no los zapatos, otras veces la dirección de que pusiera el zapato derecho y no el izquierdo. Mejor dicho, mis hermanos, y supuestamente así con todas las cosas que hacía. Y así muchas más situaciones. Ahora, ¿por qué sucede eso? Porque no entendemos, mis hermanos, cómo Dios quiere comunicarse con nosotros. Dios es un Dios racional y Él nos ha hecho a nosotros criaturas racionales, pensantes, que podemos comprender, que podemos entender su palabra y poder aplicar esa palabra. Ahora, cuando tenemos que tomar esas decisiones vocacionales, no podemos nosotros movernos por nuestros impulsos. A veces son impulsos no racionales. A veces dejamos a un lado la moral y hago lo que a mí me parece. Creo que es que Dios que me está guiando a esto. Y eso no es así. Cuando violamos los principios de la palabra de Dios, no podemos decir que es Dios el que nos está guiando. Dios en ningún momento va a decirle a un matrimonio que se separe y que se case con otro. En ningún momento va a hacer eso el Espíritu Santo, porque eso va en contra de la palabra del Señor. En ningún momento el Espíritu le va a dar testimonio de que tiene que guardarse la plata que no le pidieron o del negocio que le pasaron por debajo de la mesa. Ay, pero qué bendición de Dios. Qué bendición, hermano, mire. Me dieron una comisión. Hermano, eso no es ninguna bendición. Eso es ser corrupto. Eso es ser ladrón, como dice la palabra del Señor. Cuando las personas son sensuales, buscan atraer al sexo opuesto en su manera de vestir, en su manera de hablar, en su manera de comportarse. La sensualidad no es espiritual. Y todas esas cosas es porque están escritas. Todas esas directrices nos da el Señor en su palabra. Entonces, ¿cuál es la manera de honrar al Señor? Obedeciendo su palabra.
y valernos de las Escrituras para guiarnos, para que el Espíritu Santo obre en nuestro espíritu a través de su palabra. No es cuestión de impulsos internos. No es cuestión de decir, es que yo siento esto de parte de Dios. Ustedes han escuchado muchas veces de algunas personas esas palabras. Tenemos que entender qué es lo que Dios quiere y cómo mi vida se pone en el camino de acuerdo con el carácter de Dios, con la voluntad de Dios que está expresada en su palabra. Y es el Espíritu Santo el que trae esa iluminación. Hasta ahí estamos. Bien, mis amados hermanos. La palabra dice que debemos caminar o andar como Él anduvo, refiriéndose al Señor Jesucristo. ¿Qué virtudes mostró el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra? ¿Cómo Él se relacionó con las mujeres? La honra que dio a las mujeres. ¿Cómo se relacionó con sus discípulos? A veces no pensamos en eso. Nos da la guía y la dirección de cómo se relaciona los padres con los hijos, en su relación como hijo con su padre. Nos dio el modelo de relación que debe haber en la familia, en el esposo con la esposa, cuando él se relaciona con su iglesia y muere por ella. Eso lo hizo el Señor Jesucristo. Y todas las indicaciones que el Señor nos dio, desde los profetas, los salmos, los proverbios, el sermón del monte, ojo con el sermón del monte, y toda la cuestión ética y moral que lo expresan las epístolas de los apóstoles. Todo eso lo encontramos allí. Por eso el Señor nos dice, apártate del mal y haz el bien. Y este es el camino por el cual el Señor quiere guiarnos. Miremos lo que dice Romanos, capítulo 8, verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Y qué es ser guiado por el Espíritu de Dios? ¿Qué es ser guiado por el Espíritu de Dios? ¿Qué es lo que hace el Espíritu en la vida del creyente? Lo primero que hace es dar convicción de pecado. Cerrarle las puertas al pecado. Ya no vivir según la carne. Pero si es que una vocecita interior me está diciendo que eso no tiene nada de malo, una mentirita piadosa. ¿Qué dice la palabra? No mentirás. No mentirás. Tenemos que conocer los límites que la palabra de Dios nos da. Y ser cuidadosos con esas decisiones vocacionales. Ojo, Dios no dirige en contra de su palabra. Dios no va en contra de su palabra. Y muchos de nuestros errores es porque no hemos tenido en cuenta la palabra del Señor. Por eso el Salmo 23 dice, me guiará, ¿por qué? Por sendas de justicia. ¿La justicia de quién? La justicia de Dios. Es por esas sendas de justicia que Dios nos conduce, no por otras sendas. Y aquí hay algunos peligros, mis hermanos, que tenemos nosotros que entender y si los reconocemos en nuestra propia vida, enfrentarnos y dejarlos a un lado. ¿Sí? Es fácil equivocarnos cuando se trata de decisiones vocacionales.
encuentra uno a veces algunas parejas que dicen, me casé con el que no era, o me casé con la que no era. Ya se tomó una decisión y es tarde ya para el arrepentimiento. O estudié la profesión equivocada. Algunos tienen la oportunidad de estudiar una carrera y cuando ven que no es su carrera van y estudian otra. Y cuando ven que no, estudian otra y se la pasan así perdiendo el tiempo y perdiendo la vida. Porque no han tomado una decisión clara. De pronto tampoco han tenido una dirección y una guía de sus padres. Una guía. Yo recuerdo que en alguna ocasión alguna de mis hijas que estaba estudiando, ya cuando casi iba en la mitad de la carrera, nos dice, papi, es que quiero cambiarme. Dice, sí. ¿Y qué hay que hacer? No, pues volver a empezar de nuevo. Y le dije, pues muy bien, ya hemos invertido como 25, 30 millones de pesos en su merced. Entonces, hay dos opciones. Hay dos opciones. Que se presente a la Nacional y estudie en la Nacional o que se vaya a Sogamoso a trabajar. Pero yo qué, tómela, ¿cuál de las dos quiere? Si quiere quedar aquí estudiando, preséntese a la universidad. Y si pasa, pues allá estudia, porque no la va a pagar más. O si no, se va a Sogamoso a trabajar. Gracias a Dios, fue obediente, se presentó, pasó, gracias a Dios, estudió, se graduó. Pero a veces toca así, mis amados hermanos. Y a veces Dios hace eso con nosotros. Él nos orienta, nos da unas opciones, pero nos orienta siempre con respecto a su palabra. Ahora, uno de estos errores que se puede cometer para no recibir la guía de parte del Señor es que no nos hemos acostumbrado a pensar. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa pensar? ¿Cuáles son las opciones que tengo delante de mí? ¿Qué es lo que me conviene? Si hago lo de el punto A, estos son las cosas buenas, los pros, pero también hay estas cosas malas o los contras, ¿no? Meditar, pensar un poquito más. Dios nos ha dado esa capacidad de raciocinio. Y el apóstol Pablo nuevamente allá en Corintios 12:1 dice que nosotros debemos presentar culto racional, culto que involucra nuestra manera de pensar. Dios nos hizo seres pensantes. Y cuando pensamos, pues comenzamos a resolver y a tomar decisiones. ¿Qué dice Deuteronomio 32:29? Ojalá que fueran sabios, que comprendieran esto, que comprendieran su futuro. Wow. Tenemos que acostumbrarnos a pensar. Pensar. Muy bien. Un segundo peligro, mis amados hermanos, que podemos enfrentar es que no pensamos hacia el futuro. No pensamos hacia el futuro. ¿Qué me puede ocasionar esta decisión que tomo hoy dentro de 5 o 10 años? ¿Va a traer consecuencias buenas o va a traer consecuencias malas? ¿Cuándo ideó Dios el plan? En el pasado eterno. Un plan para la eternidad, para el presente y para el futuro. ¿Qué planes tiene en su vida? ¿Cómo ve el futuro? Ahora, no se trata de que vaya a ver el futuro en una bola de cristal. De acuerdo a lo que está usted hoy viviendo,
¿Cómo se ve usted dentro de 5 o 10 años? Con algunos varones hemos tenido la oportunidad de charlar eso. ¿Cómo se ven? Y ahí la palabra está diciendo. ¿En el verso qué? 39, 29. Si entendieran, en otra versión dice, si entendieran su postrimería o si entendieran su futuro. No, hermanos, hay que vivir el presente y hay que gozar el presente. El futuro es incierto, eso no, nada. Ya el pasado no nos afecta, entonces hay que vivir y disfrutar del futuro. Dios es un Dios de planes y Dios tiene que ver con el pasado, el presente y el futuro. O si fueran sabios, si entendieran su futuro. Nosotros conocemos nuestro futuro. Nosotros entendemos nuestro futuro porque la palabra de Dios nos lo dice. Nos lo asegura. Ahora, los que conocen la palabra, ¿no? Otro aspecto en el cual debemos tener cuidado es cuando nos creemos llaneros solitarios. Como dice el dicho, sobre mi caballo yo y sobre yo mi sombrero. Entonces yo no necesito que nadie me diga nada. Yo no necesito el consejo de nadie. Miremos lo que dice Proverbios 12:15. Dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Aquel que no busca consejo, aquel que no quiere escuchar otro modo de pensar o otro consejo, un pensamiento diferente, está demostrando orgullo, está demostrando inmadurez, soberbia. Ahora, ante grandes decisiones, mis amados hermanos, es necesario pedir consejo. Dios conoce nuestras propias limitaciones, conoce nuestras capacidades y debemos pedir consejo. Hay personas que llevan más tiempo caminando, hay personas que conocen más, hay personas que son expertas en determinados temas y solo el hecho de haber escuchado un consejo puede cambiar toda una decisión para bien. Otro peligro es confiar demasiado en nosotros mismos. A veces no somos realistas con nosotros mismos. Decimos, no, nosotros nos conocemos bien. Y a veces nos estamos engañando a nosotros mismos. Somos fáciles para juzgar a otros, ¿no? Es que este debió haber hecho esto o debió haber hecho aquello. Si yo estuviera en los pantalones de él, mire, yo no hubiera tomado esa decisión. ¿Sí? Qué decisión tan loca. Más cuando se trata de decisiones que tienen que ver con lo sexual. Problema. Por eso es que nosotros, como iglesia, los varones no aconsejan a las mujeres. Los varones no son el paño de lágrima de las hermanas, ni las hermanas de los varones. Cuando hay que dar una consejería, o se hace en pareja, o se hace el hombre con el hombre y la mujer con la mujer. Y como alguien dijo, viceversa. ¿Estamos, mis amados hermanos? No podemos dar lugar al diablo. No podemos dar lugar al diablo. Debemos desconfiar de nosotros mismos. Hay un teólogo, biólogo que escribe lo siguiente, precisamente con relación a esta parte sexual. Dice, la alegría y la sensación general de bienestar que con frecuencia acompaña al que está enamorado puede fácilmente silenciar la conciencia e inhibir el pensamiento crítico.
¿Con cuánta frecuencia oímos decir que alguien se siente guiado a contraer matrimonio? Y probablemente diga, el Señor me ha guiado con mucha claridad, cuando todo lo que está describiendo en realidad es un estado particularmente novedoso para él de equilibrio endocrino que le hace sentirse en extremo confiado y feliz. Las hormonas en su máxima expresión. Y siempre tenemos que preguntarnos, bueno, pero ¿por qué yo me estoy inclinando hacia esta decisión? Y dar razones para eso. Eso no es porque sí, es porque yo quiero hacerlo. No. Y eso es importante que vinculemos a otra persona en esas razones, que la podamos escuchar. ¿Qué piensa la otra persona de eso? Y lógicamente poner nuestro corazón delante del Señor. El salmista decía, examíname, oh Dios, conoce mi corazón y ve si hay en mí un camino de perversidad y guíame por el camino eterno, como dice ahí el Salmo 139, 23. Tenemos que aprender a desconfiar de nosotros mismos. Cuando se pare frente al espejo, diga, yo desconfío de ti. Muy bien. ¿Qué otro peligro podemos nosotros enfrentar? Cuando no tomamos realmente, mis amados, conciencia del orgullo y del autoengaño que puede haber en nosotros, a veces permitimos que otras personas, de pronto bien intencionadas, pero engañadas también, tengan un efecto o un dominio sobre nuestras propias vidas y sobre nuestras propias decisiones. Conocemos a esas personas que tienen esa influencia, que tienen ese magnetismo personal, ¿cierto? Un hombre que es capacitado, un hombre que es dotado, que tiene carisma y que le dice a las personas las cosas que la persona tiene que hacer. Y esa persona cree ciegamente todo lo que este guía, o podríamos llamar gurú, le está diciendo. A veces confiamos más en la dirección de estas personas que en lo que dice la palabra del Señor. Ahora, tenemos que revisar con cuidado. Cuando recibimos alguna palabra, la palabra dice examinarlo todo, retengan lo bueno. Ahora, pero cuando eso está fuera de los parámetros y de los marcos de la Escritura, eso, hermano, totalmente desechado. Y otro peligro que nos puede acechar es la impaciencia. La impaciencia. A veces oramos, Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Tenemos que aprender a esperar a Jehová. Cuando vemos los salmos, permanentemente se está diciendo, esperaré a Jehová, esperaré al Señor. Dios no tiene afán. Dios no tiene afán. Dios nos da lo que necesitamos en el tiempo que estamos viviendo. Nos da lo necesario. Y Él nos guía un paso a la vez. Cuando acatamos la guía del Señor y damos ese paso, Él nos muestra el paso siguiente. Pero tenemos todavía dudas, tenemos todavía inquietudes. ¿Qué tenemos que hacer? Esperar en el Señor. Esperar en el Señor. Y hay momentos en que tenemos que hacer nada, quietos. Y va a venir la luz necesaria que necesitamos nosotros para tomar alguna decisión. Ahora, el hecho de que sigamos la guía del Señor,
de que entendamos cuáles son los caminos del Señor, no significa que no vamos a tener problemas. Ojo con eso, mis hermanos. ¿Sí? Porque muchos buscan la dirección del Señor, tienen la dirección del Señor, y cuando han hecho lo que el Señor les ha mandado, se dan cuenta de que eso los metió en otros problemas. Si yo no hubiera hecho esto, no me hubiera metido en estos problemas. Tener que enfrentar críticas, tener que enfrentar aislamiento, el desprecio muchas veces incluso de la familia. ¿Mm? Y a veces esas personas se ponen ansiosas, se preocupan. Dicen, ¿será que no hice lo que el Señor dijo? Y piensan en Jonás. El Señor lo mandó a Nínive, pero Jonás cogió para otro lado. Y mire lo que el Señor tuvo que hacer, ponerlo en ridículo frente a un poco de marineros incrédulos, que un pez se lo tragara, que lo vomitara. ¿Será que ese es mi caso? ¿Será que estoy como Jonás? Pues, si no hizo la voluntad de Dios, es posible, ¿no? Pero hay que analizar y hay que otra vez volver a pensar, mis hermanos, porque las dificultades son parte de nuestra vida. Ojo, las dificultades, los problemas son parte de nuestro diario caminar. ¿Qué dice el Salmo 34:9? Dice que muchas son las que aflicciones del justo. Muchas son las aflicciones del justo. 19. Salmo 34:19. Muchas son las aflicciones del justo. Ahora, el seguir la dirección del Señor no nos asegura de que no vamos a tener ninguna dificultad, de que todo va a ser una cama de rosas, ¿no? Muchas de las decisiones en que Dios nos guía nos va a llevar a complicaciones, a problemas, a contratiempos. ¿Ah? Y los ejemplos los tenemos en la Biblia. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, ¿por dónde lo llevó? No lo llevó por un camino pavimentado, ni lo llevó en un Boeing 747, ni nada de eso. Lo sacó, lo tuvo que pasar por el Mar Rojo y meterlo en un desierto. ¿Mm? En un desierto, tenaz, mis hermanos. Un desierto, como dice la palabra, grande y terrible. ¿Qué más sucedió con el pueblo de Israel? Tuvieron que pelear, enfrentar batallas contra Amalek, contra Seón, contra Og. Lugares donde no había agua. Se quejaron. O sea, pues en parte ellos murmuraron, ¿cierto? Pero no es una razón para excusarlos. Cuando el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos que pasen en la barca al otro lado del mar, y se levanta cipote, tempestad, en 2 ocasiones, ¿recuerdan? La dirección de Dios. Cuando Dios, por medio del hombre macedónico que se le aparece a Pablo, ¿recuerdan? Le dice que tenía que anunciar el evangelio a los macedonios y tener que atravesar Grecia. Y cuando llegó a Filipos y lo encarcelan, uno dice, pero esta será la voluntad de Dios. ¿Ah? ¿Es la voluntad de Dios? Pero el ejemplo más grande, mis amados hermanos, lo tenemos en el Señor Jesucristo. La guía de Dios Padre sobre el Señor Jesucristo lo lleva a enfrentar dificultades, a ser despreciado, como dice la palabra, varón de dolores, menospreciado por su familia, por sus conciudadanos, lo puso en oposición tanto a las autoridades religiosas de Israel como a las autoridades civiles.
Su decisión de agradar al Padre lo llevó a que fuera traicionado, a que fuera arrestado y finalmente a que muriera en una cruz. Entonces, ¿qué podemos esperar nosotros como cristianos cuando entendemos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? ¿Un camino de rosas? No, mis amados hermanos, no es así. La palabra dice que el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo es más que su señor. Si al Padre lo llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Dice en Mateo 10:24. Ahora, si nos ponemos a pensar de manera humana, la cruz fue una pérdida. La cruz fue un fracaso. Un hombre joven, un hombre de influencia, un profeta, con todo el potencial que había en él, todo un dirigente. ¡Qué fracaso tan grande! Pero ¿cuál era la guía y la dirección o el propósito de Dios? Totalmente diferente. La vida de Pablo, mis hermanos, por seguir la dirección y la guía de Dios, muchos años vivió encarcelado. ¿Cuántas veces fue apedreado? ¿Cuántas veces fue azotado? ¿Cuántas veces naufragó en los mares? ¿Cuántas veces, mis hermanos, fue despreciado? Lo intentaron matar en hambre, en necesidad. Y todo esto por la guía de Dios. Dios siempre que nos muestra su guía, o en algunos casos, o en la mayoría de casos podría decir, no siempre nos muestra el por qué y el para qué. Porque siempre nosotros tratamos de decir, pero ¿por qué, Señor? ¿Para qué? ¿Por qué esto a mí? Si soy tan buena persona. Mis amados hermanos, las pérdidas, las frustraciones son parte inherentes de la vida y de una vida guiada por el Señor. Por eso tenemos que tener claro eso. Ahora, ¿qué pasa cuando vemos que, oiga, la embarré? He tomado decisiones equivocadas. ¿Qué vamos a hacer? Si usted, mi amado hermano, llega un momento en que su carro se le vara, se le daña, usted no lo deja tirado al carro. Eso no sirve. ¿Qué hace? Pues tiene que llevar una grúa, ¿cierto? ¿Para qué? Para repararlo, para arreglarlo. No nos quedaríamos ahí mirando el carro y decir, esta chatarra ya no sirve, ¿no? Sino que procuramos repararlo. Cuando como cristianos nosotros nos damos cuenta de que no hemos realmente seguido la guía del Señor, tenemos que mirar el daño que se ha causado. ¿Es irreparable ese daño? ¿Tendremos que seguir así por toda la vida? ¿Qué podemos decir a esto? Claro que no, claro que no. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios especialista en restaurar. Dios mismo toma nuestros errores, toma nuestros fracasos, perdóneme la expresión, nuestras estupideces, ¿sí? Y Él las utiliza en sus planes para nosotros y le saca provecho. Mira lo que dice allá Joel 2:25. Dice, entonces los compensaré por los años en que devoraban la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga, mi gran ejército que envié contra ustedes. Tendrán mucho que comer y se saciarán,
y alabarán el nombre del Señor su Dios, que ha obrado maravillosamente con ustedes y nunca jamás será avergonzado mi pueblo. Dios es un Dios especialista en restaurar, en restituir. ¿Se acuerdan del caso de Pedro? Cuando niega al Señor, el Señor no le da una patada y lo manda lejos. ¿Qué hace él? Lo restaura. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Dios lo restaura. Dios transforma todo para la alabanza de su gloria. O sea que, mis amados hermanos, no nos hagamos falsas expectativas de que la vida cristiana es una vida de rosas, ¿no? Es una vida guiada por el Espíritu Santo. Y que aún en medio de las dificultades, aún en medio de las pruebas, cuando estoy en la voluntad de Dios, ¿qué sucede? Eso glorifica a Dios. Por eso la palabra dice, tened sumo gozo cuando estáis en diversas pruebas. Y por eso es fundamental la dirección de Dios, la guía de Dios. Dios sigue siendo soberano. Dios quiere mostrarnos sus caminos para que nosotros podamos andar en ellos. Y al andar en esos caminos quiere también guiarnos para que el plan que Él tiene en nosotros se pueda cumplir. Dios tiene un plan de salvación, un plan de sanidad para cada uno de nosotros. Ahora, ¿habrán caídas? Sí. ¿A veces podemos distraernos? Claro. Pero los brazos del Señor nos sostendrán. Me sostendrás con la diestra de tu justicia. Él nos rescatará, estará a nuestro lado, porque Dios es un Dios de bondad. Dios es un Dios bueno. Podemos tener esa plena confianza en Dios y en su dirección divina. A veces estamos más preocupados en nuestras cosas y en nuestra seguridad cuando debía ser lo contrario. Estar preocupados por la gloria de Dios. Que esa gloria de Dios se manifieste en mí. Y el resto de cosas, Dios se encarga. ¿No lo dice en su palabra? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas no son añadidas. Desconfiando de nosotros mismos, manteniéndonos en humildad delante de el Señor. Y que las dificultades que enfrentamos, las tentaciones y los retos, no puedan apagar nuestro gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Porque podemos estar totalmente seguros, mis amados. Dios es un Dios fiel. No te dejaré, no te desampararé. Por lo cual podemos estar seguros y confiados que no tenemos por qué temer lo que nos pueda hacer el hombre. Que cada día podamos nosotros experimentar y buscar esa guía del Señor en cada una de las decisiones que tengamos que tomar. Y particularmente, sobre todo en las decisiones vocacionales, porque el resto de decisiones morales y demás están muy claras en su palabra. Amén. Padre Santo, te damos gracias, porque tú eres un Dios que guía. Gracias porque los planes que estaban ocultos desde antes de la fundación del mundo,
ahora tú nos los has revelado a través de tu palabra, a través de el Evangelio, a través de la obra del Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias porque tu palabra es luz, porque tu palabra alumbra nuestro camino. Que cada día podamos depender, Señor, de esa guía. Que tu palabra sea abierta delante de nuestros ojos y que sea tu Espíritu Santo escribiéndola en nuestros corazones, para que tu guía y tu voluntad sea hecha a través de nosotros y que nuestra vida sea una vida que te dé la honra y la gloria a ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.